Hola a todos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Y hoy vamos a compartir un nuevo estudio de la palabra y este se titula Una ley inquebrantable. Amén. Y hoy vamos a ver, ¿sí?, una regla, una ley que podemos encontrar en la Biblia, en diferentes historias, y a lo largo de toda la Biblia podemos ver que se cumple, y aún podemos, después de entender esto, vamos a darnos cuenta que se ha cumplido muchas veces en nuestras vidas y que se puede seguir cumpliendo, ¿sí? Es una regla de 3 puntos esenciales, ¿sí?, que desembocan en las bendiciones y en las promesas que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. Amén. Así que, así como existe, ¿sí?, así como existe una ley que se llama de gravedad. ¿Vieron? No sé si usted ha escuchado hablar de la ley de la gravedad, que todo objeto es atraído hacia la tierra. Usted tira una piedra, tira, una pelota hacia arriba, todo en el tiempo estipulado vuelve a caer porque hay una ley que se cumple, que es la ley de gravedad, que todo cae para abajo, que hace que todo esté arraigado sobre la tierra. Amén. Y así, de esa manera, esta ley se cumple y es inquebrantable porque fue Dios mismo quien la declara, quien la hace valer, quien la hace cumplir. Amén. Y esta ley está basada en 3 puntos, como decíamos hoy, muy importantes, que son la fe, la obediencia y la bendición. Amén. Estos 3 puntos conforman esta ley que vamos a ver ahora, ¿sí?, y de la cual nosotros podemos ser beneficiados, por la cual nosotros podemos alcanzar muchas cosas que muchas veces pensamos y decimos: ¿qué pasa que Dios no me contesta? O muchas veces pensamos que Dios se acuerda de los otros y de nosotros no. Parece que Dios nos hace a un lado, pero vamos a ver algo muy práctico y muy breve para nuestras vidas, que lo encontramos en la palabra, ¿sí? Y vamos a ir desmenuzando estos 3 puntos que son, como dijimos, fe, obediencia y bendición, ¿sí? La fe es una respuesta genuina al llamado de Dios y a su propósito. Es necesario creer para obedecer a Dios, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo, ¿sí? Declara el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es importante la fe, como decíamos recién, porque la fe es la que responde a nuestro llamado. Así como nosotros en aquel primer día, cuando aceptamos y recibimos al Señor, yo creo que ninguno vio una imagen, ninguno vio una foto de Dios o algo similar, sino que en nuestro corazón decidimos creer, ¿sí? Decidimos creer para aceptar este llamado que estaba haciendo Dios a nuestras vidas. Creímos que había un llamado, creímos que había un propósito. Amén. Y, y esta fe que nosotros tuvimos al inicio de nuestra conversión, al inicio de nuestra entrega, ¿sí?, es la misma fe que tiene que ir obrando en nuestras vidas a lo largo de todo el periodo que vivimos aquí en la tierra, a lo largo de las circunstancias, las situaciones que nos toca pasar, ¿sí? Porque la fe, ¿sí?, la fe es la que nos va a ayudar a obedecerle a Dios, aun cuando no lo entendemos, aun cuando no sabemos lo que está pasando, aun cuando nuestros ojos creen y piensan que lo que estamos viviendo es totalmente ilógico, o no coincide con lo que nosotros buscamos, o no coincide con lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Aún en esos momentos nosotros vamos a poder seguir moviéndonos en obediencia, vamos a poder seguir agradándole, ¿sí? Vamos a poder seguir caminando en el temor, ¿sí? Pero ¿cómo? A través de la fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Noé dice que había pasado por un tiempo similar que nosotros atravesamos muchas veces, ¿sí? Tenemos que caminar hacia algo que no vemos,
¿sí? Dice que comenzó a construir un arca porque le habían sido anunciadas cosas que él no había visto todavía, que no habían sucedido. ¿Sí? Dicen que aproximadamente estuvo 120 años construyendo el arca Noé, pero sin embargo, por la fe, él en el temor, en la reverencia que tenía, el respeto que tenía hacia Dios, él siguió hacia adelante, él siguió construyendo, a pesar de que se le burlaban, a pesar de que muchos lo contradecían, a pesar que yo me imagino que en su hogar muchas veces habrá tenido discusiones porque su familia quizás quería dejar de creer, o quizás lo habían tratado de loco, o quizás le han dicho, ¿a vos te parece que va a llover? Nunca había llovido sobre la tierra. Era la primera vez que iba a llover sobre la tierra, pero sin embargo él se mantuvo obediente. ¿Por qué? Porque en él había fe. Amén. Y la fe es el primer paso de esta ley que estamos desarrollando en este día, que en nosotros debe existir, que en nosotros debe haber, porque esa fe es la que va a desembocar en el siguiente punto, que es la obediencia, ¿sí? Porque la obediencia es el fruto de la fe y se manifiesta en nuestras acciones y confirman que creemos en Dios y que le creemos a Dios. Amén. ¿Saben qué dice el libro de Santiago capítulo 2, verso al 14 al 17? Si usted lo quiere repasar, declara que, decía Santiago, que la fe sin obra es muerta, que debía ser acompañada por obras y por acciones la fe. ¿Sí? Por eso la obediencia son esas acciones que respaldan nuestra fe, que respaldan que nosotros estamos creyendo. Porque nosotros podemos decirle a Dios y a todo el mundo que le creemos, pero Dios va a esperar nuestro comportamiento, Dios va a esperar el siguiente paso, y ese siguiente paso que precede a la fe es la obediencia. Amén. Y la fe que está produciendo obediencia en nosotros va a hacer que nos comportemos de una manera correcta delante de Dios. Amén. Aun cuando esa voluntad de Dios vaya en contra de nuestra misma voluntad, nos va a hacer obedecerle, nos va a hacer caminar hacia su voluntad, hacia su temor, hacia su propósito, hacia lo que Él nos demande en el tiempo que Él está hablando en nuestras vidas. ¿Sí? Y obedecer, podemos tener la seguridad que obedecer trae recompensa de Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Dice que Abraham, todos conocemos la historia de Abraham, dice que cuando Dios lo llamó, él no sabía hacia dónde iba. No sabía, dice que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía dónde iba, él no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar, qué iba a acontecer con él. Él no tenía idea, solamente tenía un llamado de Dios. Pero él, con la fe en su corazón, respondió a ese llamado. ¿De qué manera? Abandonando su tierra, dejando su familia atrás, dejando lo que él tenía y conduciéndose a lo que no podía ver, pero tenía la garantía en su corazón de que venía de Dios. Amén. Y se movió en esa obediencia. Y por moverse en esa obediencia, hoy podemos ver que es reconocido, dice, por el Padre de la fe. ¿Sí? De él nació todo el pueblo de Israel. A él fue dada una gran promesa de liberación. En él Dios había hecho el pacto, comenzó el pacto de nuestro Señor Jesucristo, comenzó en él. Imagínense lo que Dios fue capaz de hacer en una persona que obedeció, porque la obediencia trae esas recompensas de Dios. La obediencia trae esas bendiciones, ¿sí? Que muchas veces nosotros tratamos de buscar por todos lados y con nuestras fuerzas y a nuestra manera, y no nos damos cuenta que está en caminar en el temor a Dios, que está en buscar su gloria, que está en seguir sus pasos. Como decíamos hoy, aunque no le entendamos, aunque no le comprendamos, Dios no nos llama a entenderle, no nos llama a descifrarle, Él nos llama a obediencia, Él nos llama a obedecer. Como decía el otro día, hablaba el pastor el otro día, que Jesucristo mismo, por obediencia, se entregó hasta lo último, entregó hasta lo último por obediencia, y Él mismo tuvo que aprender a obedecer. ¿Sí?
y toda obediencia termina en bendición. Amén. Y este es el punto número 3, ¿sí? Pero no en cualquier obediencia, sino a la obediencia que proviene de la fe. ¿Sí? Las bendiciones corresponden a esa obediencia, a la obediencia que provienen de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a recompensar a aquellos que se mueven, no, yo soy aquellos que dicen yo voy a obedecer porque viene una retribución. No, no habla de esa fe interesada, sino habla de una fe sincera, de una fe genuina, ¿sí? Amén. Y Dios no está obligado a bendecirnos por nuestra obediencia, sino que esta bendición está sujeta a una ley establecida por Él. Podemos verlo en Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 14, cuando el Señor habla de todas las bendiciones que hay a través de la obediencia. ¿Sí? No es que Dios cuando nosotros obedecemos se convierte en un deudor nuestro. No es que nosotros fuimos fieles hoy y bueno, Dios me dé un favor o Dios me tiene que bendecir. Sí, sí. No, no significa eso. Sino que nosotros somos gratificados por obedecerle. Nosotros somos beneficiados por obedecerle a Él, por caminar en esa obediencia, en ese temor, en esa santidad, en esa consagración a su presencia. Amén. Lo podemos ver cuando Jesús enseñaba en Mateo capítulo 6, verso 33, que le declaraba a sus discípulos y a todos los que le seguían: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Amén. ¿Y qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo lo mismo que estamos viendo hoy, que aquellos que caminan en fe, aquellos que caminan en esa fe correcta delante de Dios, en esa fe genuina y sincera, ¿sí? Van a hacer esa justicia, ¿sí? Porque buscar a Dios es tener fe y hacer la justicia es caminar en obediencia, ¿sí? Y cuando comienza a acontecer esto en nuestras vidas, cuando nosotros comenzamos a caminar en esa dirección, automáticamente, ¿sí? La bendición comienza a derramarse sobre nosotros. La bendición comienza a llegar a nuestras vidas. Cuando menos lo esperamos, cuando menos lo imaginamos, Dios comienza a corresponder, ¿sí? Porque es una ley que no puede quebrantar Él, ¿sí? Porque Él le dijo así, y lo que Él dijo se va a hacer. Por eso podemos tener la seguridad, ¿sí? Por eso podemos tener la seguridad de que sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Pero es necesario, ¿sí? Que nosotros caminemos en fe hacia la obediencia. Es necesario que en este tiempo nosotros seamos sabios, ¿sí? Porque yo creo que hay muchos en este tiempo que ya se encuentran desesperados, hay muchos que quizás están diciendo: me cansé de ser obediente, me cansé de marcar una diferencia, me cansé de esforzarme, me cansé de buscar la santidad, me cansé de entregarme al Señor y no dar respuesta. Te puedo asegurar que la respuesta de Dios no tarda en llegar, porque es una ley que se va a cumplir en tu vida, es una ley que se va a cumplir en tu familia o en el área que estés necesitando, se va a cumplir porque Dios lo estipuló así, porque Dios lo decretó así en su palabra. Amén. Y no es palabra de hombre, no es palabra adulterada, sino que Él lo trajo, nos dio revelación a nosotros. Amén. Y nosotros podemos creerle y tener la seguridad de que la bendición va a llegar a nuestras vidas. Amén. Los obedientes van a ser bendecidos. Los obedientes son bendecidos. ¿Sí? Y la fe siempre, si nosotros tenemos fe, la fe siempre nos conducirá a obedecerle a Dios y a obedecerle a su palabra. Amén. Porque esta es la verdadera fe. La fe la que te lleva a reconocerle a Dios como lo que es, como Dios. Amén. Y si nosotros nos mantenemos en esta línea, podemos tener la seguridad y la garantía de que aquello que le estás pidiendo a Dios, de que aquello que le estás clamando, aquello que por lo cual le rogás en tu intimidad, va a llegar, va a acontecer, se va a cumplir. Amén, porque caminamos en esa fe, porque somos obedientes. La bendición es inevitable que llegue a tu vida. A través de este estudio quiero no solo que aprendamos y abramos el entendimiento, sino que creamos y tengamos la seguridad y la garantía de parte de Dios de que la bendición viene, de que aquellos que son obedientes, la bendición viene. Yo te lo puedo asegurar por mi vida,
Saben que he tenido errores, he tenido fallas, he tenido equivocaciones, malas decisiones, pero siempre que busqué obedecerle a Dios, siempre que busqué dejar de lado muchas cosas, Dios me ha bendecido y me ha bendecido grandemente, me ha dado más de lo que yo podía pedirle o imaginar. Y no porque me lo haya merecido, sino porque Él cumplió su palabra en mi vida, porque le creía su palabra. Yo me acuerdo de cuando comencé el camino del Señor, vino una palabra a mi vida en Mateo 6:33 que me ha marcado desde ese día hasta hoy, donde Él me hablaba y entendía en mi espíritu que si yo comenzaba a buscar su voluntad, que si yo comenzaba a hacer su justicia, que si yo comenzaba a dedicarme a lo que Él quería, a lo que Él me estaba demandando, al llamado que Él tenía para mi vida, Él iba a hacer que todo aquello que yo anhelaba en mi corazón comience a acontecer. Amén. Y Dios cumplió con su parte. Y Dios fue fiel. Y no porque me debía nada. No porque me debía nada. Sino porque Él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. A lo largo del tiempo y hasta el día de hoy puedo ver su gloria en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi ministerio, en mi trabajo, donde me muevo, puedo ver el favor de Dios. ¿Sí? Puedo ver el favor de Dios. Porque Dios no falla, Dios no miente, Dios no cambia, Dios es el mismo. Por eso, mi hermano, yo te animo, te aliento a que sigas buscando al Señor, a que sigas creyendo, a que sigas confiando, a que sigas marcando la diferencia, que no te canses de hacer el bien, que no te canses de buscarle, que no te canses de hablar de su palabra, no te canses, no digas, ya está, me cansé, Dios no me respalda, Dios no me responde, mentira, mentira, porque el galardón viene. Amén, yo lo declaro sobre tu vida, el galardón viene porque su palabra no puede fallar. Amén, que Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.